CC Evang Aisen, Ministerio Evangelístico Luz, Camino y Verdad, presenta Luz en la Oscuridad. Un mensaje de verdad y aliento en medio de los tiempos. En la voz del pastor Hugo Guerrero Salamanca. Mis bien amados hermanos y hermanas en la fe, redimidos por la sangre de Cristo, bienvenidos a nuestro encuentro de Luz en la Oscuridad. En este día voy a compartir con ustedes un versículo que está en el Nuevo Testamento de la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es importante definir lo que somos y el porqué de nuestra existencia en este pasar por la vida en la cual nacimos, vivimos y concluimos al morir. Eso al menos en lo humano y material. ¿Pero qué hay de lo espiritual? Suele ser muy triste escuchar a hijos de Dios que no le encuentran sentido a sus vidas y llegan a la conclusión de famosos ateos al final de la vida, señalando: nací, no sé por qué, viví no sé cómo y me voy no sé a dónde. Esto es tan penoso como leer las líneas de un servidor del Señor que tras terminar con su vida dejó escrito: estuve sirviendo por 40 años a un Dios que nunca conocí. Esto es notorio escucharlo en aquellos que no tienen ninguna relación con Dios, pero cuando proviene de un servidor de Dios debe alertarnos acerca de la importancia de tener un real y verdadero encuentro con Cristo, es decir, no solamente profesar que creemos en Él. Recordemos que la potestad de ser hechos hijos de Dios es el resultado de un encuentro con Jesús provocado por un genuino arrepentimiento. Antes del encuentro con características transformadoras de Saulo con Jesús, el perseguidor de cristianos había estado sirviendo a un Dios que realmente no conocía, lo que cambió radicalmente en aquel encuentro camino a Damasco. Desde aquel instante vemos un cambio y un descubrir de los propósitos que Dios tenía en él desde antes de su nacimiento. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, relata en Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. Es a partir de ese encuentro que logra entender hasta el porqué de su concepción y nacimiento. Anunciar el Evangelio a los gentiles, es decir, al mundo que no conocía a Dios, y puede sostener con seguridad y confianza acerca de su labor y por qué. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo dice en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Cuando tenemos un encuentro verdadero con el Señor, las convicciones se fortalecen y sustentan en la verdad de Cristo, y ni la vida ni la muerte evitará que cumplamos el propósito que venía en nuestro ADN al momento de ser concebidos. El ahora apóstol Pablo le es revelado que no es una casualidad existencial lo que lo lleva a definir su vida de servicio a Cristo más allá de las circunstancias, y podemos evidenciar en sus palabras el impacto que el encuentro con Jesús produjo en su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Declara en Gálatas capítulo 2, verso 20. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice en Filipenses capítulo 1, versos 21 y 22. El apóstol tenía certeza de lo que era y el porqué de lo que hacía, y tenía clara convicción de a dónde iría al momento de su partida. Amadas, amados, esta debería ser la convicción de todo hijo de Dios que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Es de ese convencimiento que puede comprenderse el plan y pensamientos perfectos que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Si todavía es intrigante para usted acerca de por qué nació, por qué vive como vive, si no tiene certeza de a dónde irá cuando su aliento de vida se extinga, o si como muchos religiosos siente haber estado sirviendo a un Dios que todavía no conoce, se hace necesario, urgente, imperativo, hoy, ahora,
volverse a Cristo, entrar en intimidad con Él y tener un real encuentro con Jesús, como Hijo de Dios, le será revelado el propósito y plan que Dios tiene para su vida terrenal. Y créame, será mucho más que ser un número, un miembro de una de las tantas iglesias existentes. Que Dios le bendiga con una profunda y verdadera convicción de fe. CC Evanghaisen, Ministerio Evangelístico Luz, Camino y Verdad, presentó Luz en la Oscuridad. Un mensaje de verdad y aliento en medio de los tiempos. En la voz del pastor Hugo Guerrero Salamanca.